Bueno, buenas noches. Eh, bueno, estaba pensando y meditando en lo que el Señor nos habló estos días a los jóvenes y, bueno, adolescentes en el campamento. Y, bueno, se habló de distintas cosas, ¿no? El lema en sí era esforcémonos por conocerle. Y un poco la predicación del sábado a la noche hablaba sobre el pastor Fernando sobre la sujeción y la bendición de la sujeción. Después se hablaba sobre el sábado, perdón, esto de que se haya cambiado de lo tradicional, el domingo se habló de que el Señor es el que tiene la iniciativa en que siempre en todo, ¿no? Pero en este caso en que lo conozcamos, ¿no? El que toma la iniciativa y nosotros tenemos que responder a ese llamado, entre otras cosas. Se mencionaba la historia de Oseas y la experiencia que el Señor le hace vivir a Oseas, haciéndolo casarse con una prostituta para que Oseas sintiera lo que él sentía cuando el pueblo se prostituía y adoraba a otros dioses, ¿no? Y habló claro y fuerte Cristian con respecto a cómo muchas veces podemos ser fornicarios y adorar cosas que no son Dios y caemos en idolatría. O sencillamente que otra cosa ocupe el primer lugar, que es el lugar que le corresponde al Señor. Después, bueno, se hablaba de el sábado, el domingo a la noche, se hablaba de que sin arrepentimiento no se puede ir en el camino del conocimiento de Dios. Y bueno, el domingo, el lunes, voy a estar así, el lunes se terminó con un taller y una charla sobre las misiones, ¿no? Y conocer a las culturas para poder llegar con un mejor mensaje eh, a la cultura, ¿no? Eh, y todo esto me hacía pensar y en estos días el Señor también en los cultos me traía al corazón versículos y me hablaba en lo personal de cosas, ¿no? Sobre el conocimiento de Dios. Y algo que el Señor me remarcaba era que me esfuerce, pero en la gracia, ¿no? Esforcémonos en conocerle, pero en la gracia. Porque ni siquiera lo que nosotros hacemos lo hacemos separados de Dios, sino que aún el Señor nos auxilia en todo lo que nosotros nos disponemos a hacer para conocerle. Y por ejemplo, pensaba o sentía en el corazón este versículo de Romanos donde el Señor dice que ni siquiera sabemos pedir como conviene en la oración y sin embargo el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad intercediendo con gemidos indecibles, en Romanos 8. Entonces, ni siquiera en la oración o en la lectura de la palabra somos nosotros solos, sino que nos esforzamos, pero en la gracia. Y un versículo del apóstol Pablo que quedó marcado en mi corazón, él dice, no trabajo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre el Señor tiene el primer lugar, la primacía, y aún en lo que nosotros nos disponemos a hacer para buscarle, el Señor nos socorre, ¿no? Con esta gracia. Ah, muy bien, está atenta la proyectarista. Romanos 8:26, ¿no? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces ni siquiera pensaba hoy en la oración, somos nosotros solo, sí, en realidad estamos buscando a Dios correctamente, ¿no? Humillando el corazón. Ahora, si estamos hablando con nosotros mismos, como las otras veces nos predicaba Miguel, y muy difícilmente el Espíritu Santo va a intervenir, ¿no? Lo primordial es acercarnos a Dios con un corazón humilde y quebrantado como a Dios le agrada, ¿no? Entonces, en todo esto que el Señor nos hablaba en el campamento, el Señor me recordaba,
voy a pedirles que me acompañen a Jueces 2, un versículo de Jueces 2. Sabemos cómo es la historia, ¿no? El pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, no todos, sino los que en el peregrinaje en el desierto, que fueron 40 años, eran menores de 18, porque Dios se había enojado y había dicho que toda esa generación mayores de 18 no iban a entrar por la incredulidad de su corazón y porque todo el tiempo, por causa de esa incredulidad, se quejaban contra Dios y esto de no sujetarse, no criticaban a los líderes. Y ya en Jueces vemos que comienza, ¿sí?, con la muerte de Samuel, iba a decir, de Josué, con la muerte de Josué y con la muerte de estos que habían, de esta generación, menores de 18, que habían entrado a la tierra prometida, ¿no?, a Canaán. Pero esta generación que en su momento eran menores de 18, ahora ya se habían reunido con sus padres, ¿sí? Quiere decir que habían muerto. Jueces 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, dice. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, y al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. ¿No? Y el Señor me recordaba esto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero la palabra no lo dice, pero yo creo que este conocimiento al que se refiere la palabra no es simplemente el saber cosas de Dios, como también en un momento decía Beto en la predicación, el pastor Beto, él daba un ejemplo de que sus vecinos sabían cosas de él, pero no lo conocían, dando ejemplo de que podemos saber cosas de Dios, pero en realidad no conocerlo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque había una tradición y un mandamiento, de hecho, que el Señor le había dicho ya en la Torá, repetirás todas estas cosas por generaciones y generaciones, ¿no? Y les hablarás y les contarás a tus hijos y les enseñarás todas las cosas que Jehová hizo y les enseñarás los mandamientos. Entonces, esto se cumplía, ¿sí? Porque era un mandamiento que Dios había establecido. No es que nunca habían oído de Jehová, porque uno puede decir, ¿cómo? Nunca oyeron de Jehová. Pero este conocimiento se refiere a un conocimiento de intimidad con Dios, ¿no? Porque vemos que después que mueren los ancianos y muere Josué, el pueblo había servido a Dios todo el tiempo que vivieron Josué y los ancianos. Mueren Josué y los ancianos y empezaron a adorar otros dioses y el pueblo empieza a caer en idolatría, ¿no? Y por esta causa, el pueblo en todo el libro de Jueces va a estar en un círculo vicioso de servir a Jehová y caer en idolatría, cae en manos de pueblos vecinos porque Dios los había también dejado pueblos ahí para probar el corazón del pueblo de Israel. Se levantaba un libertador, el pueblo servía a Jehová durante el tiempo que vivía el libertador y cuando moría el libertador volvía a caer en idolatría y así constantemente, ¿no? En todo el libro de Jueces usted se puede sentar a leer en su casa y va a ver este círculo vicioso, ¿no? Y el Señor me traía esto porque pensaba en que van habiendo pastores que ya van siendo mayores, algunos muy mayores, y el Señor, no sé, no, que
Y el Señor hace tiempo que ponía una carga en mi corazón por esto, ¿no? Que realmente los que venimos detrás podemos conocer a Jehová y servir a Dios, ¿no? Y en el campamento también se instaba a esto, a depositar nuestras vidas para servir en la obra, ¿sí? No solo en tener que salir, sino en orar, en sostener económicamente. Hay distintas maneras de servir, ¿no? El pastor Daniel García en un discipulado dice que mientras daba el ejemplo de David y las batallas, que algunos se quedaban cuidando el bagaje y otros salían a luchar, pero que después todos recibían la misma recompensa, ¿no? Tanto los que salían como los que se quedaban cuidando el bagaje. Entonces, quizás no todos vamos a salir a la obra, pero todos tenemos que ser parte y el Señor nos ha permitido esto, ¿no? Entonces vemos que el pueblo servía a Jehová durante el tiempo de Josué y de los ancianos, y después de esto no conocían a Jehová, ¿no? Este conocimiento que decía que no es natural, que no es saber cosas de Dios, que no es conocer teología, que no es, sí, alguna vez escuché o no es, bueno, nací en la iglesia cristiana, mis padres son cristianos, están sirviendo a Dios y como consecuencia yo también heredo todo eso, ¿no? La relación con Dios es personal. Entonces, este también es un problema de los que nacimos en la iglesia o de los que quizás nunca, no digo que sean todos así, pero de los que quizás nunca han pasado por el mundo. Entonces, por ahí pensamos que la relación con Dios se hereda y no, es personal, ¿no? El otro versículo que el Señor traía a mi corazón estos días, Oseas 4:6. Oseas 4:6. Ya estoy. Sí. Dice, mi pueblo, este versículo también desde que lo leí quedó en mi corazón y es como una alerta, ¿no? Que el Señor nos hace. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y esto es lo que nos puede pasar si no conocemos al Señor, si no buscamos, porque empezamos a tomar malas decisiones, ¿no? Decisiones que nos van alejando del camino que Dios nos ha marcado, decisiones que nos llevan a confiar en nuestras fuerzas y no en el poder de Dios, no en la soberanía de Dios, no en la confianza en Dios. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ustedes pueden leer y ver Primer y Segundo de Reyes, Primer y Segundo de Crónicas, y ver cada uno de los reyes y el pueblo de Israel y cómo cayeron, ¿no? Por causa de la idolatría, de que había reyes que en general la mayoría no andaban en los caminos de Dios y no seguían el ejemplo de David. Este es un versículo clave de estos 4 libros, porque no anduviste en los caminos de David tu padre y no guardaste mis mandamientos, e hizo lo que no agrada a Dios. O puede ser lo contrario, que en general eran menos, pero sí hubo reyes que hicieron las cosas bien. Después, bueno, al final quizás la pifiaron, pero bueno, veamos lo que hicieron bien también, ¿no? Entonces decía, es un conocimiento natural, no saber cosas de Dios, un conocimiento que viene por la relación con Dios. Y pensaba en los matrimonios, ¿no? Y quizás en los matrimonios más grandes.
porque por ahí los más jóvenes están recién en otra etapa, pero en conocimiento, en matrimonios que ya llevan no sé cuánto puede ser, de 5 o 6 años para arriba, de 10. Pero pensaba que se conocen, ¿no? Conocen, bueno, más o menos. Conocen la comida que le gusta, cuando viene enojado del trabajo, enojada, cuando está triste, porque se hablan, porque tienen intimidad, relación. eh, bueno, quizás es verdad, no todos, hay casos y casos, pero si son matrimonios que están fundados en el Señor, seguramente eh, van a estar firmes y tienen este conocimiento, ¿no? Y el Señor quiere que tengamos este conocimiento con Él, que viene por la relación con Él, ¿no? Y creo que lo vamos a terminar, y ni siquiera sé si lo vamos a poder terminar de conocer por lo grande que es Dios, porque aún el apóstol Pablo decía que estimaba todo por basura a fin de conocerle, ¿no? O sea que nunca vamos a llegar a un conocimiento total de Dios. El conocimiento de Dios para nosotros va a ser siempre inacabado. Siempre nos va a faltar conocer un poco más a Dios. Pero hay una canción que sentí en mi corazón mientras pensaba en esto que el Señor había puesto para compartir. Y dice que cuanto más te conozco, mucho más te amo, mi amado, ¿no? Es de Marcos Brunet, a veces la solemos cantar, pero pensaba en esto, que cuanto más vamos conociendo a Dios, más vamos a amar a Dios y más vamos a querer estar con Él, ¿no? Conocer la presencia de Dios. Y veía algunos ejemplos, algunas señales. Le voy a pedir que me acompañe, y voy a mirarlo ahora, a Juan 10. Juan 10, versículo 22. ...22 al 30. Dice, el pastor conoce a sus ovejas. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar. De la mano de mi Padre, yo y el Padre somos uno. Pero pensaba en esto de mis ovejas oyen mi voz. Y hay otro versículo que dice, y me conocen, ¿no? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y en esto de mis ovejas oyen mi voz, pensaba en un hombre, en Elías. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Segundo de Reyes, capítulo 19. Voy a leer desde el 11. Elías venía escapando de Jezabel, después de matar a 400 profetas de Baal, no, hubo un tiempo de sequía en el reino del norte, y Elías, y Acab llama a Elías, y Elías, los reta a los profetas de Baal y hacen el sacrificio. Bueno, después que Elías degolla a los 400 profetas de Baal, dice que le decían que Jezabel lo buscaba para matar, entonces él huyó. Cuando huye, se mete en una cueva y estaba deseando morir, y en eso el Señor le dice, y era un hombre que conocía a Dios, ¿no? Pero yo quiero mostrar cómo conocía a Dios este hombre. Dice
desde el versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? No, después ustedes pueden seguir leyendo el relato, pero vemos que Elías reconocía dónde estaba Jehová, ¿no? Dice que Jehová pasaba y que pasó un gran terremoto, y uno podría decir, ahí está Jehová, ¿no? En el gran terremoto. O pasó un fuego, no, ahí está Jehová. Sin embargo, dice que no estaba Jehová ahí, que pasa un silbo apacible, ¿no? Como que casi ni se notaba. Sin embargo, Elías dice que reconoció la voz de que Jehová estaba ahí y se cubrió su rostro con su manto y se arrodilló seguramente. Dice que se puso a la puerta de la cueva y ahí Jehová le habló, ¿no? Era un hombre que tenía así sus errores, tenía sus miedos, sus debilidades, pero era un hombre que conocía a Dios, y vemos que su vida demostraba que conocía a Dios, ¿no? Que tenía una relación con Dios, que tenía de hecho hasta celo por Dios, ¿no? Cuando veía cómo el pueblo idolatraba otros dioses, imágenes, y no honraba a Dios. Otro hombre, bueno, pero se me va a hacer muy tarde, pero pensaba en David, ¿no? Yo miro la relación que tenía David con Dios y lo admiro, y realmente aspiro a poder algún día tener esta relación con David, pero solo voy a leer un versículo que está en Salmos 27, si me lo podés poner en el proyector. Salmo 27, que lo anoté acá. ¿O no? Bueno, ahí te digo el versículo. Salmos 27, versículo 4. Dice, este versículo es un versículo que el Señor me viene trayendo al corazón hace un tiempo. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y otro versículo dice, me gustaría, lo estoy parafraseando, ser portero de la casa de Dios que vivir en un palacio, ¿no? Este es una muestra también de la relación que tenía David con Dios. Lo podemos ver en cómo se movía David, ¿no? Sí, y lo repito, también tuvo sus pecados, sus errores, pero era un hombre que conocía a Dios, y hasta en un momento prefirió caer en las manos de Dios, en 2 Samuel 24, que en manos de sus enemigos, porque conocía que Dios era misericordioso y confiaba en que Dios iba a actuar de la mejor manera y que no le iba a hacer un gran mal, ¿no? Entonces, que podamos llegar a tener este conocimiento del Señor, no un conocimiento natural, saber cosas, sino un conocimiento de relación con Dios, ¿no? De pasar tiempo con el Señor, de estar en el secreto de Dios, y más si el anhelo del corazón es servir a Dios, ¿no? Porque se puede servir a Dios sin conocerlo seguramente, pero no lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no? Si queremos glorificar a Dios, y como se decía también en un momento en el culto del campamento, y llevar fruto, necesitamos tener relación con Dios y conocer a Dios, ¿no? Dios les bendiga.